Maharetul de viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a contaros la historia de los Nazgûl, conocidos por muchos como los espectros del anillo, los 9, los jinetes negros, los Ulairi, los jinetes caídos y, en definitiva, los siervos más poderosos, oscuros y fieles de Sauron, el señor oscuro de la Tierra Media. Antes de comenzar, recordaros que en el anterior vídeo os conté todo lo que se conoce sobre estos 9 personajes, desde su número, origen, así como habilidades y debilidades. Haciendo un breve repaso al respecto, sabemos que tras la derrota de Sauron en su contienda en Eregion, se hizo con 16 de los 20 anillos forjados. 9 de ellos fueron entregados a 9 hombres. Se conoce que al menos 3 de ellos fueron númenóreanos y que uno procedía de las tierras del este. En cualquier caso, los 9 habían sido hombres poderosos de antaño, gobernantes, hechiceros y guerreros, ricos e influyentes, pero nada de eso fue suficiente como para no doblegarse ante el poder y la voluntad de Sauron y de su anillo de poder. 2 fueron los más importantes. Khamûl, quien sería el segundo, solo por detrás en poder y jerarquía del Señor de los 9, el Rey Brujo de Angmar, a quien también llamaron Señor de Morgul. Los 9 hombres que querían poder, riquezas, pero sobre todo la inmortalidad, la acabaron consiguiendo, aunque a un alto precio, pues la vida no se les acababa, pero se les hacía pesada, y su cuerpo se iba uniendo poco a poco a las tinieblas, al mundo de los espíritus, donde acabarían perteneciendo por completo, muy a su pesar. Su mayor poder se trataba del miedo irracional que provocaban en los demás, y pese a que la luz y el agua o el fuego les debilitaban y que el ataque físico no fuera su principal arma, pese a contar con diferentes hojas envenenadas en su arsenal, eran, sin lugar a dudas, los vasallos más fieles y poderosos de Sauron. Ahora sí, podemos contar la historia de los 9 espectros del anillo. Tras convertirse en los espectros, los Nazgûl harían aparición por primera vez en el año 2251 de la Segunda Edad. Si bien no sabemos nada sobre las circunstancias de esta aparición o sobre sus acciones durante estos años, podemos imaginárnoslos. Y es que, siendo estos los súbditos más poderosos de Sauron y estando este como estaba, atacando las fortalezas y puertos que los númenóreanos habían construido en las costas del sur de la Tierra Media, podemos suponer que varios, si no todos los jinetes oscuros, participaron en estas batallas. Como os conté en el vídeo que cubre la historia de Sauron en la Segunda Edad, y que podéis encontrar aquí, el Señor Oscuro fue apresado y llevado como prisionero a Númenor, pese a que era aquello lo que él deseaba. Así fue que Sauron corrompió el reino, ya caído hacía tiempo en las sombras de su propio orgullo, y siendo el caldo perfecto para cocer la venganza del Señor Oscuro. Hasta la caída de Númenor, los Nazgûl esperaron en Mordor, o eso se cree, aunque posiblemente algunos viajaran al este y al sur, sometiendo a los distintos pueblos. Es más que probable que en este tiempo alguno de los Nazgûl se enfrentara, quizás no de forma directa, con alguno de los 2 magos azules, como os expliqué en su vídeo, quienes en la última versión arribaban en la Tierra Media en la Segunda Edad y se dirigían al este para obstaculizar los planes de la oscuridad. No se sabe cuál fue la participación de los Nazgûl en la Guerra de la Tercera Alianza, aunque es fácil suponer que serían los comandantes de sus hordas. Lo que sí que sabemos es que cuando Sauron fue derrotado en el año 3441, los espectros se desvanecieron en las sombras, dirigiéndose al este de la Tierra Media. Después de más de 1000 años, en el 1050 de la Tercera Edad,
Sauron regresó en forma de sombra al Bosque Negro, lo que también provocó el regreso de los espectros del anillo. Durante todo este tiempo es fácil de suponer que los espectros serían la vanguardia contra los magos azules, quienes intentaron encontrar la guarida de Sauron sin terminar de dar con ella. Aproximadamente 50 años más tarde, los conocidos como los Sabios, que son varios de los grandes magos y Eldar de la época que más tarde formarían el Concilio Blanco, descubrieron esta sombra en Dol Guldur. Pero a excepción de Gandalf, como os relaté en su vídeo, todos creyeron que se trataba de uno de los Nazgûl y no de su señor oscuro. Alrededor del año 1300, el señor de los Nazgûl fundó el reino de Angmar, reuniendo hombres malvados y los orcos recién multiplicados de las montañas nubladas a su servicio, y montó el primer gran bastión oscuro en la tercera edad. Durante los siguientes 675 años, el rey brujo declaró la guerra al reino norteño de Arnor. Pero no quiero entrar en profundidad en este suceso, pues lo contaré al detalle cuando traiga la historia del Señor de los Nazgûl. Por lo tanto, nos dirigimos al año 1636, cuando del este, en concreto de Mordor, llegó una gran peste, un viento virulento que afectó de forma más intensa al reino de Gondor. Esto trajo la muerte del rey y de su hijo, y conllevó un abandono total de las fortalezas en las fronteras de Mordor, que se erigieron tras la caída de Sauron en la Guerra de la Alianza. Los hombres del este, más en concreto los Áurigas, atacaron los territorios de Gondor que se extendían al norte de Mordor, perdiendo su dominio tras incesantes enfrentamientos. Se cree que todo ello fue el plan de Sauron para abrir el camino a Mordor, lo cual acabó dando sus frutos, ya que los Nazgûl volvieron a entrar libremente en Mordor alrededor del año 1856. Volviendo a Angmar, con la ayuda de los elfos de Eriador y de una gran fuerza de Gondor, el rey brujo fue derrotado en 1975, no sin antes arrasar el reino de Arnor. 5 años después llegaría a Mordor y reuniría a todos los demás Nazgûl, comenzando los preparativos para que Sauron regresara a la Tierra Negra. Pero no sería hasta el año 2000 que los Nazgûl atacarían directamente desde Mordor. Así, saliendo de noche, cuando su poder era mayor, los espectros tomaron el paso de Cirith Ungol y capturaron Minas Ithil, aunque aquello duró 2 años, que fue el tiempo en el que tuvieron a la ciudad bajo asedio hasta su rendición y consiguiente caída. La ciudad se convirtió en el bastión de los Nazgûl y pasó a llamarse Minas Morgul, Torre de la Hechicería Oscura. Al hacerse cargo de Minas Ithil, también adquirieron su Palantir, que Sauron usaría más tarde en su plan por gobernar la Tierra Media. Desde allí, los Nazgûl comenzaron a reconstruir los ejércitos de su señor, quien aún esperaba pacientemente en Dol Guldur. En el 2043 murió el rey de Gondor, Eärnil II, y fue sucedido por Eärnur, su hijo. Este hombre participó décadas atrás en la guerra contra el rey brujo y su reino de Angmar. Sin embargo, la vergüenza de que su caballo se desviara debido al terror que sintió al acercarse a galope contra el oscuro jinete le perseguía desde entonces. El ahora rey no podía olvidar la risa y la burla del señor de los Nazgûl, y fue esa vergüenza la que usó el espectro para retarle al regente de Gondor a un combate singular, recordándole su bochornosa actuación en el norte. El entonces mayordomo de Gondor, Mardil Boronwe, le convenció de que no fuera, pues no podía ser más que una trampa de un ser abyecto. Sin embargo, 7 años después, en el 2050, el rey brujo renovó su desafío, y entonces Eärnur no se dejaría disuadir.
cabalgó a Minas Morgul con una pequeña escolta de caballeros y nada se volvió a saber de ninguno de ellos. Antes de irse en su orgullosa e irresponsable llamada por resarcir su antigua vergüenza, Eärnur había colocado su corona en el regazo de su padre, en las casas de los muertos. Allí permanecería durante casi 1000 años hasta que Faramir, el último administrador de Gondor, la recogiera para la coronación del rey Elessar. Durante la paz vigilante, que duró 400 años, entre el 2063 y el 2460, cuando Sauron se escondió en el este tras ser expulsado de Dol Guldur por Gandalf, los Nazgûl también permanecieron escondidos en el Valle de Morgul, esperando. Después de que Sauron volviera y fuera de nuevo expulsado de Dol Guldur, pero esta vez por el Concilio Blanco al completo, en 2941, se dirigió a su antigua fortaleza. 9 años después, se daría a conocer abiertamente en Mordor, y la Tierra Media supo que el Señor Oscuro había regresado y que su plan pasaba por la subyugación total de la misma. En este momento, 3 de los Nazgûl fueron enviados a Dol Guldur para liderar el puesto de avanzada. Durante este tiempo sabemos que fue Khamûl quien comandó este grupo de 3, siendo el segundo al mando, solo por detrás del Rey Brujo y del propio Sauron. Durante aquellos años, Gollum había dejado su morada en las montañas nubladas para descubrir qué había sido de su anillo y de su ladrón. Llegó hasta las fronteras de Mordor y después de conocer a ella la araña, en el año 3009, Sauron lo capturó y durante los siguientes años se vio obligado a revelar todo lo que sabía del anillo único. Para el 3017, Gollum fue puesto en libertad y los 9 jinetes tenían una nueva tarea: recuperar el anillo único de Bolsón de la Comarca. Una de las ventajas de los Nazgûl es que eran sensibles al poder del anillo único, y eso les hacía perfectos para esta tarea. Sauron se enteró de que Gollum había sido capturado por Aragorn y llevado al Bosque Negro, y sabiendo que si ellos le sonsacaban la misma información que él tenía, irían en busca del anillo, y supo que debía moverse deprisa. Los Nazgûl debían ir en busca del anillo único. Sin embargo, Sauron sabía que teniendo en cuenta el terror que infundirían en todos con quienes se encontraran, incluso aún yendo desnudos e invisibles, no pasarían desapercibidos y los sabios del Concilio Blanco sabrían de su misión. Fue por este motivo que el 20 de junio del año 3018 las fuerzas de Sauron atacaron Osgiliath. Había 2 propósitos detrás de este ataque. El primero, y que era el que los hombres debían suponer el único, era probar la fuerza y la preparación de Denethor, que fue mayor de lo que Sauron esperaba. El segundo propósito, más importante, era lograr que la aparición de los 9 Nazgûl pareciera solo parte de su guerra contra Gondor, para que los sabios no supieran que, de hecho, estaban buscando el anillo único. Al mismo tiempo, el Señor Oscuro envió un ataque contra Thranduil, con la idea de que los orcos capturaran o mataran a Gollum. En este momento, el Rey Brujo y otros 6 Nazgûl vivían en Minas Morgul, mientras que Khamûl y otro espectro lo hacían en Dol Guldur. El señor de los Nazgûl condujo a sus 6 compañeros por el Anduin, desnudos y desmontados, por lo tanto, invisibles. A su paso comenzaron a circular rumores de oscuridad y terror, aunque los hombres no sabían de dónde venían estas cosas. Los 7 espectros del anillo llegaron a las costas occidentales del Anduin y allí recibieron caballos y ropajes que se transportaron en secreto sobre el río. Viajaron entonces hacia el norte, en busca de la comarca. 5 días después se encontrarían con Khamûl y el otro espectro que habían guardado Dol Guldur.
Gracias a Khamûl se enteraron de que Gollum había logrado escapar tanto de los elfos como de los orcos y que no había moradas de medianos en los valles de Anduin, pues antaño los hobbits de la rama de los fuertes habitaron cerca de los campos gladios, entre los cuales vivieron Digol y Smigol. El rey brujo, sin embargo, no veía una mejor opción, pues no conocía más moradas de hobbits, y se dirigieron al norte, con la esperanza de encontrarse con Gollum. Evitando la protección del anillo de Galadriel, pasaron entre Lórien y las montañas, pero aquella búsqueda sería en vano. Habiendo fracasado en encontrar la comarca, después de casi 2 meses, los 9 regresaron con las manos vacías. Los mensajeros de Mordor trajeron noticias y amenazas de parte de Sauron. Se había enterado de que Boromir había dejado Gondor, se había enterado de las hazañas de Saruman y de la captura de Gandalf, aunque el Señor Oscuro concluyó que ninguno de los sabios poseía el anillo todavía. Creía que Saruman al menos sabía dónde podía estar. Los jinetes oscuros se dirigieron a Isengard y tras el rescate de Gandalf por parte del gran águila Waihir, alcanzaron su morada. Saruman en aquel momento ya era enemigo tanto de los pueblos libres como de Sauron. El mago sabía que debía encontrar el anillo o caer en la ruina y el tormento. Hay que recordar que el círculo de Isengard era demasiado fuerte aún como para que el rey brujo y su compañía lo atacaran sin una gran fuerza que los respaldara. Saruman lo sabía, por lo que las demandas de los Nazgûl fueron simplemente respondidas con su voz, que parecía provenir de la puerta de Isengard. Allí les dijo que no eran tierras lo que buscaban, sino el anillo, pero que él no lo tenía, pues si lo tuviera se inclinarían ante él. También les dijo que si supiera dónde estaba escondido, no estaría en su torre, sino que habría ido ya a buscarlo. Solo había uno que parecía tener aquel conocimiento, Gandalf, y ya no estaba bajo su control. Cuando los 9 regresaban tras la conversación con el mago corrupto, un día después de su marcha, se encontraron con Grima, que se dirigía a entregar un mensaje a Saruman. Lengua de serpiente les dijo a los jinetes la ubicación de la comarca, y los Nazgûl finalmente obtuvieron la información que estaban buscando. El rey brujo perdonó la vida a Grima, previendo que éste traería la ruina a Saruman. El grupo se dirigió a la comarca y antes de llegar expulsaron a los montaraces que defendían las fronteras. Entonces el grupo de jinetes negros se dividió y mientras 4, liderados por Khamûl, se dirigieron directamente a la comarca, otros, encabezados por el rey brujo, persiguieron a los montaraces para terminar quedándose al sur de Bree. Un tercer grupo se esparció por las tierras aledañas a la espera, creando desasosiego entre los habitantes de alrededor. El grupo de Khamûl llegó a Hobbiton al anochecer. Allí le preguntó a Gaffer Gamgee sobre Bolsón. Frodo ya había salido de Bolsón cerrado esa misma mañana, pero 2 días después los jinetes estuvieron a punto de atraparlo. Los hobbits, tras su pequeño pero revelador encuentro con el misterioso Tom Bombadil, del que hablé en detalle en este vídeo, llegaron a Bree. Bill Ferny, el que sería un antiguo espía de Saruman que ahora trabajaba para los Nazgûl, les avisó a los jinetes negros de la llegada de los hobbits y de que uno de ellos había desaparecido misteriosamente. Merry, tras haber salido a dar una vuelta, fue testigo de este encuentro e intentó seguir al jinete, pero cayó bajo el influjo del hálito negro, del que hablé en el anterior vídeo de los Nazgûl, y terminó por desmayarse. Los Nazgûl atacarían Bree y tras su fracaso, a la mañana después del ataque, Aragorn se llevó a los hobbits de la ciudad. Gandalf, que llegó la noche del día en que habían partido, descansó y se fue a la mañana siguiente en su busca.
Camul había llevado las noticias de la extraña desaparición de Frodo al Rey Brujo, que se mantenía al sur de Bree. Entonces, el señor de los Nazgûl, adivinando que Frodo se dirigiría al este, envió a un grupo de jinetes negros a la antigua torre de Amon Sul que había destruido siglos antes. Gandalf vio a los jinetes negros y los siguió, y pese a que el Rey Brujo conocía los planes de Gandalf, le dejó acercarse. En ese momento, los 9 atacaron a Gandalf en la cima de los vientos, y tanto Frodo como sus acompañantes vieron los destellos originados por el enfrentamiento a lo lejos. Tras una noche entera de lucha, Gandalf consiguió huir, pues sabía que pese a poder encontrar a sus compañeros, no les sería de ayuda si con él traía a los espectros. 4 de los jinetes le persiguieron, hasta que al cabo de un tiempo les logró dar esquinazo. 2 días después, Aragorn y los hobbits llegaron a Amon Sul, donde fueron atacados por los 5 espectros del anillo restantes. Allí, Frodo vio la verdadera forma de los hombres corruptos, con ropajes gastados y grisáceos, yelmos y coronas de plata, y un rostro que solo expresaba la agonía de quienes llevaban tanto tiempo bajo el influjo del anillo que él portaba. Frodo fue apuñalado por el Rey Brujo con el puñal de Morgul. Este puñal tenía unas propiedades mágicas que expliqué en el anterior vídeo, pero que se resumen en que quien es atacado con él recibe una maldición que, de no ser contrarrestada a tiempo, le haría convertirse en un espectro débil y manipulable. Frodo comenzaría esta transformación después de ser apuñalado, mientras que Aragorn, por su parte, llegó y atacó con fuego a los espectros. El Rey Brujo y los otros Nazgûl se alejaron del lugar, creyendo que su objetivo se había completado, pues poco tiempo le restaba a Frodo para convertirse al mundo de las sombras. Mientras tanto, Camul y sus 3 jinetes se encontraban ya acampados en el último puente, pero el 11 de octubre fueron expulsados por Glorfindel, quien había dejado Rivendell buscando ayudar a Frodo en su viaje. 2 días después, Aragorn y los hobbits cruzaron el mismo puente, y el 18 de octubre, Glorfindel encontró la compañía. Mientras Frodo sufría los efectos de la maldición del puñal de Morgul, pudo ver la verdadera forma de Glorfindel, que emitía la luz de Valinor, su verdadera forma en el mundo invisible. Esta cualidad se le dio a Arwen en la adaptación cinematográfica, aunque ella no habría tenido la luz de Valinor, habiendo vivido siempre en la Tierra Media. Glorfindel se unió a los hobbits y a Aragorn, pero los 9 les atacaron cuando estaban muy cerca del vado de Bruinen. Frodo se adelantó en solitario para intentar llegar a Rivendell, pero los 9 le pisaban los talones. Y cuando la esperanza estaba casi perdida, las aguas del Bruinen se alzaron, cobrando la forma de jinetes blancos que cabalgaban caballos blancos con crines de espuma, y unas llamas blancas parecían moverse en las cimas de las crestas. Elrond había convocado la fuerza del río, y el golpe de las aguas arrastró a los 9 jinetes. Tras ser golpeados, 8 de los 9 caballos negros murieron. El Rey Brujo se llevó el único caballo superviviente de vuelta a Mordor para enviar ayuda a los otros 8, que regresaron también a la Tierra Negra. Allí recibirían las nuevas monturas de mano de Sauron, las conocidas como bestias aladas, que pese a ser más poderosas que los caballos, no eran inmortales, algo que la noche del 23 de febrero uno de los espectros descubriría cuando Legolas disparó a una bestia con su nuevo arco de Galadrim, haciéndola perecer. Pero volviendo a Minas Morgul, se preparaban para una gran invasión de Gondor.
El rey brujo, a quien Sauron le había dado una fuerza demoníaca adicional, se preparaba para la guerra y el ataque a Minas Tirith. Finalmente, el 10 de marzo del año 3019, se dio la señal y todo el poderío de Minas Morgul se desató. El rey brujo, con su nuevo poder, cabalgaba a la cabeza del ejército sobre un caballo negro, tal como lo había hecho durante su tiempo en Angmar. Atacaron primero Osgiliath y cuando fue tomada, era el momento de atacar la gran ciudad de Minas Tirith. El rey brujo envió otros Nazgûl sobre bestias aladas y Faramir fue herido por un dardo y el hálito negro, pero su compañía logró salvarse y él regresó malherido a la ciudad. Comenzó así la batalla del Pelennor. Los Nazgûl, montados en sus bestias aladas, volaban sobre la ciudad, creando desesperación y terror, gritando y atacando a los gondorianos, que huían despavoridos ante la oscuridad que les precedía. A medianoche, Gronth, el gran ariete, se acercó hacia la puerta de la ciudad. El rey brujo gritaba hechizos malvados sobre él mientras rompía la puerta de Minas Tirith en solo 3 golpes. El señor de los Nazgûl cabalgó sobre su corcel negro hacia la ciudad sin ser desafiado, excepto por Gandalf. Pero antes de que la pareja pudiera batirse en duelo, los cuernos de Rohan resonaron a lo lejos. Los múltiples intentos de Sauron de mantener a Rohan fuera de esta batalla habían fallado, y el rey brujo se vio obligado a cabalgar y a atacarlos en lugar de luchar contra Gandalf y destruir la ciudad. El rey brujo, ya montado en su bestialada, se enfrentó a Theoden, quien había expulsado a gran parte del ejército de Mordor. El caballo del rey de Rohan terminó por caer sobre el hombre, hiriéndole mortalmente. Mientras su montura se preparaba para devorar al rey, Derhelm, un soldado de Rohan, se interpuso desafiante entre ellos. El rey brujo se burló de él, diciendo que ningún hombre vivo podía obstaculizar al señor de los Nazgûl. Éowyn se quitó el disfraz de Dernhelm y reveló que, de hecho, no era un hombre. El capitán negro dudó brevemente, sabiendo de la profecía que Glorfindel le había dicho, de que no encontraría su destino por la mano de ningún hombre. Pero su orgullo ante la mujer pudo más que su miedo por la profecía y la atacó. Éowyn mató a su bestia alada y el rey brujo cayó al suelo, lanzando un grito violento que escoció sus oídos como si fuera veneno. El señor de los Nazgûl alzó su enorme maza negra y la dejó caer contra su escudo, astillándolo y destrozándole el brazo a la mujer. Mientras levantaba su maza de nuevo para matar a su enemigo, Merry lo apuñaló con una espada forjada durante la guerra entre Angmar y Arnor, la cual contenía hechizos contra el rey brujo. Esto distrajo y posiblemente debilitó seriamente al rey brujo. Éowyn, con sus últimas fuerzas, clavó su espada en su corona. La espada se rompió en 1000 pedazos y el rey brujo, el señor de los Nazgûl y el más poderoso y fiel de todos los vasallos de Sauron, murió. Su espíritu se desvaneció en una voz estridente en el viento que recorrió todo el campo de batalla. Después de la batalla, Aragorn llegó a las casas de curación, donde vio a Éowyn, Merry y Faramir sufriendo del hálito negro. Mientras usaban ácelas para curarles, rápidamente se corrió la voz de que el rey había regresado. Tras aquello, sabemos que Frodo y Sam vieron una forma que se movía a gran velocidad desde el oeste por el cielo.
Este era uno de los Nazgûl, pero su voz no contenía terror, sino que era un grito de aflicción y consternación. El Nazgûl regresó a Barad-dûr para decirle a Sauron que el rey brujo había encontrado su destino. Desde entonces, los espectros vigilaron a los hombres desde lo alto, tanto cuando estaban en la ciudad como cuando marcharon a la última batalla en la Puerta Negra. Los vigilaban desde el cielo, fuera de la vista de todos, menos de Legolas. Pero eso hizo que no estuvieran atentos a su propia tierra, lo que le brindó un paso relativamente despejado a Frodo y a Sam. Los 8 espectros del anillo restantes atacaron al ejército del oeste. Entonces, los espectros fueron atacados por las grandes águilas del norte, incluidos Waihir, el señor del viento, y su hermano Landroval. Se abalanzaron sobre los Nazgûl, quienes dieron media vuelta y huyeron al interior de la Tierra Negra, pero no por las águilas, sino porque Frodo Bolsón acababa de reclamar el anillo único como suyo en el monte Orodruin. Sauron, tras percibir a Frodo usando el anillo único, envió a los espectros del anillo inmediatamente al Monte del Destino. Pero ya era demasiado tarde, pues el anillo cayó al fuego, junto con Gollum. Cuando la montaña entró en erupción, los Nazgûl quedaron atrapados en la tormenta de fuego. Khamûl y los otros 7 Nazgûl acabarían destruidos, pues con la destrucción del anillo único, los anillos que mantenían con vida a los espectros perdieron su poder, y estos se desvanecieron en una nube que gritaba de desesperación, pero también de júbilo, pues al fin eran liberados de la voluntad de Sauron y de su anillo de poder. De esta manera termina nuestro vídeo sobre la historia de los Nazgûl, los espectros del anillo, los 9, los jinetes negros, quienes serían los siervos más poderosos, viles y fieles del señor oscuro Sauron, contada al detalle. No obstante, como ya he comentado, en futuras entregas traeré toda la historia del rey brujo y de su enfrentamiento con el reino de Arnor. Pero esto es cosa del siguiente vídeo que encontraréis en mi canal. Y ahora, contadme, ¿qué opinión os suscitan los espectros del anillo? ¿Y qué os ha parecido el vídeo? Dejádmelo en los comentarios para saber qué opináis al respecto. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.